Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. El segmento de Economía y Política, en este segundo bloque de Impacto Económico, siempre insistimos en la necesidad de involucrarnos en la gestión del contexto para producir cambios. En este caso vamos a dialogar con el ingeniero Rubén Fernández Seppi, es presidente de Clúster Pymes Neuquinas y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Rubén? Daniel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de estar nuevamente en tu programa. Bueno, vos tenés una militancia muy dilatada en la Unión Cívica Radical. ¿Qué te decidió a presentarte como precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio? Mira, yo hace más de 20 años que vivo en esta provincia, más de 30 que desembarqué por primera vez. Sí. Sos empresario PYME, además, estás en el sector privado. Soy ingeniero civil, empresario sí, me he hecho muchas obras en la provincia, me he desenvuelto con mi empresa en distintos ámbitos. Y uno ve que muchas veces el esfuerzo privado no alcanza para cambiar esta sociedad. Uno ve que muchas veces se le pasa un montón de tiempo estudiando obras, estudiando rendimientos, estudiando nuevas tecnologías y demás, que lo aplica en sectores muy puntuales que tienen un efecto positivo en la sociedad. Mi última obra han sido canales para poner en producción 1.800 hectáreas, lo cual es un impacto muy grande y que lo podemos reproducir en muchos lugares de Neuquén puntualmente y de la Argentina ni hablar. Pero vos ves de que es una gotita que cae en un sector muy pequeño y quiero dedicar un poco de todo ese tiempo y todo el bagaje de conocimientos de estos años en brindarle algo a la sociedad que tenga un impacto más grande y más positivo. Y mucha gente dentro de mi partido, no solamente del radicalismo, sino de Juntos por el Cambio, por supuesto, y de distintas fuerzas políticas con las que hemos interactuado en todos los procesos últimos que se han dado en la provincia, han entendido que puedo ser una persona que puedo encabezar un equipo de trabajo, porque se trata de equipo y de trabajo en esto. Así que bueno, he aceptado el desafío, estoy metiéndome en estas lides que no eran tan comunes para mí, pero bueno, aceptando el desafío. En línea con este objetivo de generar un ambiente de negocios que promueva la inversión, que le facilite al privado invertir, producir, algunas de las principales reformas a nivel nacional, digamos, para que la economía se encamine en un sendero de crecimiento, para que crezca el sector privado. Para que crezca el sector privado. Mirá, lo venimos anunciando hace mucho tiempo, lo hemos hecho por escrito ante el presidente, ante el gobernador, ante los legisladores, las necesidades de cambios profundos que se tienen que producir en la Argentina. ¿Por ejemplo? Argentina tiene hoy un sector impositivo asfixiante para mantener un Estado demasiado grande. Entonces, es partir de reformas del Estado, a donde hagamos un Estado más ágil, más tecnológicamente más útil. Que baje de peso. Que baje de peso, por supuesto. Que resuelva problemas, que genere condiciones de infraestructura y condiciones de seguridad jurídica, básicamente, para que los inversores puedan venir. En estos años, Daniel, he tenido la oportunidad de muchos viajes a la OTC en Estados Unidos, a Canadá, a Noruega, a distintos lugares, en donde vos ves de que Argentina, además de Messi, se habla de vaca muerta. Por supuesto, en estos ámbitos, ¿no? Porque es el segundo yacimiento shale gas del mundo. O sea, no tenemos cualquier cosa. Pero eso puede quedar en los papeles o puede quedar bajo tierra si no lo desarrollamos. O limitado a lo que se... O limitado a lo que se pueda hacer. No propiciamos o no vienen los grandes jugadores del mundo a invertir fuertemente porque indudablemente
hay una falta de seguridad jurídica, hay una falta de juegos de reglas de juego. Exactamente. Hoy hay equipos parados por falta de importación de insumos o de elementos para repararlos. En fin, hay muchas cosas que desde el relato se dicen, pero en la realidad vos ves que no se cumplen. Yo en los últimos meses hicimos una licitación para una empresa en particular, para muchas locaciones petroleras, caminos de acceso y demás, y vos ves que rutas intransitables. No, eso es inconcebible. ¿Viste? Entonces vos decís, che, ¿cómo es el tema? ¿Queremos desarrollar esto? No tenemos rutas. Estaba con la gente de Zapala, me dicen, no habilitamos el aeropuerto de Zapala porque no tenemos el instrumental de control. Los ferrocarriles, venimos hablando de la conectividad y hasta Zapala tenemos vías, pero que no están en condiciones. Y recién ahora hay un proyecto de llevarlas a Añelo. Entonces, a este verso y a este relato que todos tiran, hay que acompañarlos con hechos concretos. Desde la ingeniería, nosotros si nos quedamos en el relato, las obras no se cumplen, no se hacen, no se ejecutan. Cuando vos vas a ejecutar una obra, tenés que tener un objetivo, sabés de dónde partís, a dónde querés llegar, con qué elementos contás. Tenés una planificación perfecta, con objetivos, con metas, con tolerancia de desviaciones o no, pero sabés que tenés que cumplir eso. Y hay que empezar a aplicar todo esto también en el tema político. Es decir, ¿qué país queremos, a dónde queremos llegar? Lo positivo es que vos como empresario venís sufriendo el peso del Estado, los impuestos, la falta de seguridad jurídica, el esquema laboral. Sí, me tocó estar asociado con una empresa canadiense que quería venir a invertir. Me invitó a Canadá, recorrimos con mi hermano miles de kilómetros viendo las distintas explotaciones que ellos tienen y demás, y se terminó desinflando la inversión porque no le ofrecíamos garantía jurídica. No le ofrecíamos poder importar equipos o insumos necesarios para las operaciones. No le dábamos garantía de que sus divisas las iban a poder manejar como ellos quisieran. Sí, tal cual. Entonces, hay muchas cosas en esto, ¿no? Hay muchas cosas en esto que tenemos que pasar del relato a la ejecutividad real. Sí. Además, lo que funciona ya está demostrado, ¿no? Tenemos que aplicarlo. Mira, el otro día, bueno, cada vez que vos me invitás a un programa, me vienen a la memoria un montón de situaciones, ¿no? Yo recordaba cuando estaba en Noruega, fui un día a visitar el Museo Vikingo. Y vos decís, che, estos fueron vikingos y ahora tienen un país desarrollado una vida espectacular, la gente, vos los ves, son todos unos gentlemen, y fueron vikingos, o sea, la sociedad evolucionó. ¿Y por qué evolucionó de esta forma? Bueno, tuvieron sus reglas, tuvieron sus momentos históricos, pero también supieron a dónde querían llegar como país. Digo, ¿y cuál era la estrategia? ¿Cuál era la estrategia? Digo, ¿por qué nosotros no podemos llegar? Hay muchos ejemplos en el mundo de cómo podemos llegar, ¿no? Y cuando me dicen, pero los escandinavos tienen los impuestos más caros del mundo, sí, pagan un 40%, 10% más que el resto de Europa, pero muchísimo más bajo que lo que nosotros pagamos en Argentina. Y el sistema de bienestar escandinavo, te puedo asegurar que es de los mejores del mundo. Sí, además no tienen la inflación que tenemos nosotros, inflación de, no sé, 3%, será 4%. Un tema clave también, estimo que coincidís, es el de la educación, ¿no? Las reformas educativas para educar, para el mundo del trabajo, para el desarrollo personal. ¿Cómo ves ese tema? La educación es el tema fundamental, es el tema fundamental, y lo que estamos haciendo nosotros con nuestras generaciones y con nuestros estudiantes es realmente peor que la inflación, peor que la inseguridad y que todo lo demás, ¿no? De que los chicos no tengan clases, no tengan la posibilidad de comprender un texto, de comprender situaciones, es algo que ya se viene notando cuando vos querés incorporar personal entre 30, 40 años o 30 y 20 años, digamos, ¿no? Son franjas de muchas veces personas que no entienden consignas, que no saben bien... interpretar, hacer un cálculo básico. Exactamente, no se comprometen, y es parte de un sistema educativo que hace muchos años viene en decadencia y que lamentablemente está teniendo esos efectos.
y que las generaciones de chicos que hoy tienen entre los 5, 15 años, 20 años, que se están educando y lo estamos educando mal, van a ser los jóvenes que van a trabajar y van a ser los dirigentes que vamos a tener en el futuro. Entonces, me parece que sí, que es un tema fundamental. Decía Nehru, esto lo dijeron en el Congreso Programático del Radicalismo, decía Nehru, somos demasiados pobres como para no invertir en educación. Somos demasiados pobres como para no invertir en educación. Y los países de todo el mundo han entendido que el concepto de la educación es fundamental. El concepto de la educación es fundamental, por eso muchos países asiáticos que prácticamente no existían en las órbitas económicas, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, la misma China, por nombrarte algunos, la misma India, son países que en base a una fuerte inversión en educación y a una fuerte decisión política en la educación, están teniendo logros tremendos. Entonces es algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de no prestarle atención. Sí, tal cual, tema estratégico. Rubén, a nivel provincia, y si bien, bueno, vos te estás postulando como precandidato a nivel nacional, ¿alguna de las reformas necesarias? Bueno, vos hablabas de la falta de infraestructura, vos hiciste un análisis muy interesante de cómo aumentó el empleo público en Neuquén. ¿Alguna de las cosas que habría que reformar pensando, bueno, en un nuevo gobernador? ¿Qué tendría que encarar? Mira, cuando hablamos de reformas del Estado, justamente es un tema que lo tenemos que estudiar mucho y verlo, pero hay una realidad que es estadística, que no puede escapar. Cualquiera puede acceder a la información porque es información pública. Lo cierto es que desde el año 2003, donde hubo un censo, hasta el año 2022, que fue el último censo, prácticamente en 20 años la población neuquina creció exactamente el 53%. Y la planta de personal creció exactamente el 92%. Casi el doble. Casi el doble, casi el doble. O sea, crecimos la mitad en población y casi el doble en la planta de empleados. Pasamos de 31.000 empleados a casi 62.000. Hasta el 22. No quiero pensar lo que son todos estos últimos meses y esta transición entre gobierno y gobierno. Entonces, tenemos que ser muy claros en esto. O sea, 10.000 empleados públicos son 200 kilómetros de ruta por año, medianamente. Son 10, 15.000 metros cuadrados en infraestructura nueva que puede ser destinada para hospitales, para escuelas, que puede ser destinado a mantenimiento de escuelas, puede ser también una baja en la alícuota a los comerciantes, a los emprendedores, a los ingresos brutos. Entonces, me parece que hay que hacer un círculo vicioso, cortar este círculo vicioso y hacer un círculo exitoso en el sentido de que, por ejemplo, las fuerzas empresariales con las que hemos estado conversando estarían de acuerdo en producir una migración de empleados públicos a la faz privada, previa a una capacitación, previa a un periodo de prueba y demás, que es algo que yo he elevado la propuesta a los responsables que van a asumir, que le hemos estado consensuando con algunos grupos de empresarios, y que sería muy interesante ese tema, porque el Estado tiene que tener la fuerza para hacer estas obras. Sí, la seguridad, justicia, sí, y además, la educación básica. Y además la conectividad de lo que significa, rutas, de lo que significa aeropuertos, trenes, sin pensar esto en el tema netamente, que ni siquiera es productivo, porque lo ves también al tema del turismo, por ejemplo, pero lo ves a un tema social, a un tema educacional. Sí, poder trasladarse en forma segura, sin riesgo de accidente. Exactamente, ¿no? Sí. Esto, fíjate que la provincia ha estado parada por algunas intervenciones de los gremios cuando ha habido accidentes en las rutas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que esa reforma del Estado tendría que ser. Por supuesto, desde lo nacional decir, che, dejemos con la historia de que Vaca Muerta es una pampa húmeda, pero viene bárbara como salvataje para el país, pero a Neuquén le está quedando muy poco. Tenemos que acompañar ese desarrollo con obras, o sea que tenemos que pelear obras de infraestructura muy especial a nivel nación, que sean incluidas en nuestros presupuestos. Y después un trabajo
nexo entre el gobierno ya electo acá y el futuro gobierno nacional para tender todos los puentes. Hay muchas cosas dando vuelta que muchas veces por falta de comunicación no se terminan de conectar. ¿No? Rubén, lo dejamos aquí por un tema de tiempo, seguiremos con estos temas estratégicos. Bueno, yo te agradezco mucho como siempre. La verdad que es una oportunidad muy grande esta para, en mi caso personal, pero en el caso de equipo en general de gente con la que estamos trabajando. Y bueno, siempre pensando en un mejor bienestar para toda la gente que está habitando esta provincia, para toda la gente de la Argentina, porque creo que nos merecemos y podemos tener un futuro mejor. Hay que producirlo. Gracias, Rubén. Exactamente. Gracias a vos. Pausa y seguimos. No se vayan. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.